Entonces estamos con Wendy, que hizo un viaje de Davenport a Omaha, y la distancia que recorre es el ejercicio 67. La distancia que recorre son 300 millas, ¿de acuerdo? Parte en autobús y la otra parte en tren, ¿de acuerdo? Este, la velocidad en autobús fue de 40 millas por hora, ¿vale? Y la de millas sobre hora. Y la de el tren, qué rápido viajó ese tren. La velocidad en el tren fue de 60 millas sobre hora. Bueno, es que también nadie la hace, le hace feo al tren, ¿de acuerdo? Y si viajó el tiempo fueron 51 horas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo duró cuánto tardó Wendy en el tren? Básicamente esto es lo que tenemos, ¿vale? Ahí está. Ok, su viaje duró 300 millas y ocupó 51 horas, ¿vale? Entonces vamos a llamar la distancia en autobús y la distancia en tren y el tiempo en autobús, el tiempo en tren. Velocidad, entonces, la velocidad en autobús y la velocidad en tren, que es lo que tenemos, ¿vale? Sabemos que la distancia en autobús más la distancia en tren es de 300, porque fueron 300 millas las que recorrió en total. No sabemos cuánto en cada uno de estos vehículos, pero sí sabemos eso. Y también sabemos que el tiempo en autobús más el tiempo en tren debe ser 51 horas, ¿vale? Y que la velocidad en autobús es distancia en autobús sobre tiempo en autobús, y la velocidad en tren es igual a este, ¿qué? A distancia en tren sobre velocidad no, sobre tiempo en tren. Tenemos toda esta información, es todo lo que nos dice el ejercicio. ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Una de las cosas que sí sabemos es que la distancia, bueno, de aquí, lo que sí sabemos es que la velocidad de aquí es 40 y esto es de A sobre TA, y esto es 60 y esto es de T sobre TT. Es decir, distancia en autobús se puede ver como 40 veces el tiempo en autobús, y distancia en tren se puede ver como 60 veces el tiempo en el tren. Y ya que tenemos esto, ¿qué se les ocurre? Sustituir ¿Dónde? en la primera, en lo de DA más DT igual a 300. Entonces obtendríamos 40 TA más 60 TT igual a 300. Y con estas dos, lo que tenemos es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuál es la pregunta, por cierto, a todo esto? ¿Qué nos preguntaron? ¿Cuánto tardó? ¿Cuántas horas viajó en el tren? Entonces, Bueno, ¿cuánto tardó el tren? ok. Entonces, si nos damos cuenta, lo que nos piden es concentrarnos en este valor, ¿vale? Este no nos importa.
Entonces, por acá, miren. TA es igual a 51 menos T, el tiempo en el tren. Y eso lo podemos sustituir en la de abajo. ¿De acuerdo? Y eso tendríamos 40 por 51 menos tiempo en el tren, más 60 tiempo en el tren, igual a 3. Ah, ya no me deja escribir ahí adelante. Igual a 300. Es decir, al final nos queda esta ecuación. 40 por 51 menos tiempo en el tren, más 60 tiempo en el tren, igual a 300. Y esta es una ecuación de primer grado con una incógnita, que solamente es tiempo en el tren. ¿De acuerdo? Y nuevamente lo que tenemos en esta hoja pues, son todos nuestros garabatos. ¿Vale? Y lo que tendríamos que hacer de aquí en adelante, bueno, ya de aquí esto, no sé, ¿esto cuánto les da? Diablos, da algo raro, ¿no? Algo hicimos mal. Da un valor negativo, ¿no? Sí, es lo que estoy viendo. ¿Por qué nos da un valor negativo? A ver, el tiempo en el tren son 51 horas. Es el tiempo en el autobús más el tiempo en el tren son 51 horas. El de A y de T son 300 millas. ¿Vale? Sí, son 51 horas. Ah, claro. Ah, ja, ja, ja. Qué divertido. Sí, viajando a 60 millas por hora, para viajar 300 millas, pues nada, necesitas 5 horas, ¿no? Ya, ok, qué divertido. Bueno, ¿cuánto les da? Si lo despejan de aquí, ¿cuánto les da? Eso va a ser muy, muy divertido. ¿Cuánto les dio? Sí, les da un valor negativo y el valor negativo es correcto. ¿Ya hicieron la cuenta? Según yo, 87. 87, negativo. Sí, sí, perdón, menos 87. Sí, suena correcto. Esto tiene que ver con un problema de, de desarrollo del ejercicio como tal. Es decir, está mal planteado el ejercicio. Por sentido común, si viajas a 60 millas por hora, ¿en cuánto tiempo recorres 300 millas? En 5 horas. Entonces, ¿cómo es que duró 51 horas el viaje? ¿Sale? Ahora, bueno, pues nunca te subiste al tren, pero en autobús, si viaja a 40 millas por hora, ¿sale? Si viaja el autobús a 40 millas por hora, ¿en cuánto tiempo recorres 300 millas? 7.5. 7.5. En realidad, yo creo que el problema es que faltó por ahí un punto decimal. Supongo que el viaje debió haber tardado 5.1 horas, ¿vale? Y ahí verían que la mayor parte la viajó en autobús y el resto lo viajó en tren, ¿vale? Pero creo que aquí hace falta un punto decimal, aquí en esta parte. Dice todo el viaje tomó, si todo el viaje tomó 5.1 horas, sí tiene sentido la respuesta. De hecho, lo único que cambiaría de lo que tenemos acá es que en esta parte de la ecuación va un 5.1, ¿vale? Dejen borro aquí. 51. Bueno, vamos a dejarlo en rojo, 51. 51
Y vamos a hacer las modificaciones en azul. Y es que está raro, profe, porque en la respuesta que viene en el libro, Ujú. dice que tienen que ser 4 horas. Sí. Hagan el cambio a 5.1 de aquí. En esta última ecuación, porque lo único que cambia es este. ¿Sale? Si cambian el tiempo de 51 horas a 5.1 horas, ¿vale? Lo que tendrían acá sería 20, 5 por 4 son 200, 200 y algo. Y ahí sí ya tendría sentido. 5, 2 serían 204, Da 203. 4.8, según yo. Sí, estoy 4.8. bien. Ajá. Si lo cambiamos a 5.1, da 4.8 horas. Ok, bueno, pues casi latinamos. Alguien se equivocó y se equivocó muy feo. Según yo, bueno, es que Ajá. si le pones 5.5, da exactamente las 4 horas que dice el ejercicio. Ah, entonces alguien se equivocó más feo todavía. Ok, perfecto. Sí, el problema no tenía sentido lógico. O sea, si nosotros tratamos de resolverlo matemáticamente, pues el tiempo que se va a tardar es menos 87 horas en tren, pero eso no tiene sentido físico. Una cosa que deben de entender es que ustedes están estudiando el área de matemáticas, ¿sale? En su caso particular y en el de muchos otros, están estudiando matemáticas para poder llevar a abstracción los problemas a los que se enfrenten dentro de la ingeniería. Eh, También el objetivo es que la mayor parte de ellos lo resuelvan ustedes, pero si no son capaces de resolverlos porque no tienen toda la herramienta matemática necesaria, debe de ser tal su conocimiento de las matemáticas que pueda comunicarse, ¿vale? Para que un matemático entienda la abstracción de su problema y si es correcta la misma. Y lo que va a hacer el matemático, como no entiende el contexto de lo que están hablando, porque su área de especialización hace que no todos los conocimientos del matemático le sirvan para entender cómo se comporta el mundo, puede agarrar su problema, lo resuelve y les da un resultado, ¿sale? Y ese resultado puede no tener sentido físico real, y eso es porque algo está mal planteado, o no se llevó bien el modelo, o algo está mal fuera de contexto, ¿de acuerdo? Como lo estamos teniendo aquí. Ustedes pudieron haber entregado estos datos al matemático y él les hubiera dicho, pues el tiempo son menos 87. ¿Quién sabe qué significa? Pero pues es lo que me dan los cálculos y los cálculos son correctos. ¿Vale? Y aquí usted diría, pues es que esa respuesta no me sirve porque no me dice nada. Pero pues es porque algo dentro del planteamiento está equivocado. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de detalles y a veces tiene que ver con cómo estamos abstrayendo el problema. Y no es que ustedes estén mal o la persona que lo está resolviendo está mal. Es porque algo dentro de los datos o dentro de lo que estamos haciendo el análisis no es correcto. Y se llega a dar este caso en la realidad. Aquí este ejercicio pues tiene ese problema, ¿vale? Entonces está mal planteado, es lo que podemos concluir. Ok. ¿Dudas con esto? No, profe. Ok, pues vamos a revisar el problema 87 que me dijeron que tenían dudas con él. 86, 80 y... Dimensiones de una estructura. Un silo de almacenamiento para maíz está formado por una sección cilíndrica hecha de malla de alambre, rematada por un techo cónico de estaño, como se ve en la figura. La altura del techo es 1/3 de la altura de la estructura. Si el volumen total de la estructura es 1400 ppm cúbicos y su radio desde ppm
Sugerencia, usa las fórmulas de volumen al final del libro. Ándala, osa. Ok. Entonces, lo que tenemos es esta cosa. Y qué horrible se ve, pero pues ya ni modo. Entonces tenemos en este ejercicio, en el 87, tenemos un conito y un cuadradito. ¿Sale? Tenemos el ancho que es de 10 pies. Y esto debe de ser, la altura la están llamando H. Esto es 2/3 de H. Y este es 1/3 de H. Ok. Es toda la información que tenemos. Ah, y tenemos que el volumen total es de 1400 pies cúbicos. Y nos preguntan cuál es la altura del conito, ¿verdad? Ok. Ese es nuestro problema. Veamos. Bien, dicen que utilicen las fórmulas de volumen. Las fórmulas de volumen que deben definir al final del libro deben de ser volumen del cilindro, es área de la base por la altura. Entonces debe ser pi por radio al cuadrado por altura. Y volumen del cono es 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura correspondiente. ¿De acuerdo? En este caso, esta h pues, no se refiere a esta altura, sino se refiere a la altura de la figura que estamos trabajando. Es decir, estas son fórmulas que debemos de tomar. Por otro lado, el volumen total pues, es el volumen del cilindro más el volumen del cono. ¿Vale? Y por otro lado, pues la altura es lo que no conocemos. El radio sí. Ah, dándole así un ojo rápido, no debe ser tan complicado. ¿Vale? Acá, el volumen del cilindro que tenemos aquí es pi por radio al cuadrado, que el radio sería 10 al cuadrado por la altura, que es 2/3 de la altura total. ¿Vale? Eso nos va a dar como 200 sobre 3 pi por la altura total de la figura. Y el volumen del cono debe de ser que, ¿y por qué le puso un 3? ¿Alguien sabe? Me emocionó ese 3. Ah, pero es el 3 de allá, ¿verdad? ¿Y por qué no me dicen que sí va ese 3? Y del cono es 1/3 de pi por el radio al cuadrado, 10 al cuadrado, por la altura. Y la altura es 1/3 de la altura total. Esto nos daría 100 novenos de pi por la altura. Y entonces el volumen total podría calcularse como la altura, bueno, haciéndolo en pedacitos, sería este más este, es decir, 200/3 de pi por la altura más 100 novenos de pi por la altura, o factorizando la altura, esto es, y factorizando el pi porque también se puede, sería 200/3 más 100 novenos, o simplificando, pues esto sería, hay que multiplicar este por 3, sería pi h 600 novenos más Ahí 100. también se puede sustituir, ¿no, profe? El volumen total. No, estoy terminando de plantear esto. Es que así se va a hacer. Ah, ahí. Sí, no, es correcto. De hecho, es el siguiente paso. Aquí es pi h, ¿no? Y ahora sí, por un lado, el volumen total es esta expresión. Y por otro lado, el volumen total es esta expresión. Entonces ya simplemente sería
700 sobre 9 pi h igual a 1400 pi. Y esto ya quedó muy sencillo. Se van a cancelar cuando lo hagan hagan el despeje. Este va a pasar dividiendo, van a cancelarse los pis, el 700. Va a quedar 18. Qué padre, qué fácil quedó. ¿Sí es correcto? ¿Alguien lo calculó y le dio eso? Me atoré en alguna parte, pero según el libro sí es ese resultado. Ah, ok, entonces se me pasó la mano, perdón. A ver, entonces, recapitulando esto. Tenemos estos dos datos y estas son las fórmulas generales. Si no las recuerdan, las pueden consultar en cualquier lugar, ¿de acuerdo? O sea, el volumen de un cilindro, el volumen de cualquier prisma regular, o sea, cuando nos referimos a cualquier prisma regular, nos referimos a que la base se esparce por toda la altura del prisma de manera equivalente. Pues nada más es área de la base por la altura. En este caso, el cilindro es un prisma regular, solamente que su base es un círculo. Entonces, el área de la base es pi por radio por la altura. Y el volumen de cualquier pirámide, considerando como que su base es regular y se va a terminar en punta, el cono también cumple con esto, es 1/3 del área de la base por la altura. Pues el área de la base es pi por radio al cuadrado, ¿vale? Y eso lo multiplicamos por la altura. Si lo sustituimos como aquí, pues no, o sea, iniciamos con esta parte, decimos, bueno, calculando el volumen del cilindro, calculando el volumen del cono, llegamos a sustituyendo los valores, ahora igualando el volumen total al volumen de estas dos partecitas, obtenemos esto, por otro lado, el volumen total es esto, igualando las ecuaciones y despejando y ya. O sea, le vamos pegando por un lado y por el otro, ¿de acuerdo? Para despejar la altura y creo que eso sería la forma de responder Entonces ya que tienen todo su garabateo, ahora sí construyan de manera adecuada, ¿vale? Una de las cosas que les recomiendo mucho es que en un examen, por un lado, tengan la explicación completa, eso pongan al frente, ¿sale? Y por cualquier cosa pongan detrás, como una nota o algo así, esto fue el planteamiento del problema. Por si hay algún elemento del planteamiento del problema que no aparezca en la página principal y por el cual su profesor los vaya a castigar por no tener la respuesta correcta, puede identificar más o menos por dónde se perdieron, ¿de acuerdo? No sé, ¿dudas con ¿Problemas con esto? Voy a suponer que todos están diciendo que no. No, profesor, todavía. Ok, perfecto. Entonces, el planteamiento de problemas pues, es técnicamente un arte que tiene que ver con cómo vamos leyendo, qué información nos dan, ¿sale? Y, y cómo entendemos o cuál es nuestra visión de las cosas, ¿de acuerdo? Es importante que lo sigan practicando cada vez que puedan. Se lo van a encontrar comúnmente en su carrera, entonces, váyanlo trabajando. De aquí lo que nosotros tenemos que hacer a continuación es empezar a trabajar ya con un tema nuevo que va a ser desigualdades. Entonces vamos a desarrollarlo, pero en el caso del planteamiento, pues vamos a dejarlo hasta aquí.